Buenas, con este ejercicio empezaremos con el primer capítulo que es remaches con carga centrada. Para ello, como el ejercicio da como dato de que cada perno tiene una separación de 5 centímetros, lo primero que debemos determinar es el módulo repetitivo de la pieza a analizar. En este caso, procederemos a determinar cuál sería nuestro módulo repetitivo. Entonces, nuestro módulo repetitivo sería la distancia de separación entre los pernos, que en este caso es 5. Yo tengo mi primer perno de diámetro φ1 y mi segundo perno de diámetro φ2. Entonces, en mi módulo repetitivo tengo aplicadas las fuerzas que actúan en él. Yo estoy analizando exclusivamente la chapa principal. Entonces, esto sería la fuerza F que actúa en mi chapa principal y le llamo F1 a la fuerza que actúa en mi remache 1. Por ende, por acción y reacción en mi chapa principal, se queda F1, análogamente, esto sería F2. Por acción y reacción, tengo generado estas fuerzas internas. Para que esto esté en equilibrio, utilizo la condición de la sumatoria de fuerza en la dirección de x sea igual a 0. Por ende, esto es F es igual a F1 más F2. Mi primera condición de la estática. Primera ecuación, ¿cuántas incógnitas tengo? Tengo 3 incógnitas. Como yo quiero determinar la presión interna que circula dentro de un cilindro, tengo que aplicar la teoría de piezas delgadas. Es decir, por Laplace, ¿qué tengo? Tengo que mi esfuerzo transversal sobre el radio transversal más el esfuerzo meridional sobre el radio meridional no es más que la sumatoria de presiones sobre el espesor de la chapa en cuestión. Como yo estoy trabajando con la chapa principal, el espesor de mi chapa principal es E'. Luego, en un cilindro, el radio meridional es infinito, por ende, este término es 0. Simplificando la ecuación, quedaría en esfuerzo transversal sobre radio transversal, sumatoria de presiones, en donde mi única sumatoria de presiones es igual a la presión interna. Entonces, esta es presión interna sobre el espesor E'. Trabajando un poco más la fórmula nuevamente, obtengo que F1, es F sobre el área es igual a radio transversal, presión interna sobre el espesor E'. Desarrollando un poco más la fórmula, tengo que F es igual a radio transversal, presión interna sobre E' por área. ¿Cuál sería el área de incidencia de la fuerza F? Tengo que mi módulo por ¿qué cosa? El espesor de la chapa principal, que en este caso es E'. Entonces esto, simplificando, quedaría la relación entre F radio transversal, que yo tengo el dato del diámetro
del cilindro por presión interna por mi módulo repetitivo. Ecuación 2. ¿Se entiende? Entonces, yo necesito una ecuación más de tal manera que yo pueda levantar esa indeterminación. ¿Cuál es la condición que tenemos para aplicar? Nosotros sabemos de que por la teoría la distorsión entre ambos remaches son iguales. Por ende, distorsión 1 es igual a distorsión 2. ¿A qué equivale esto? El esfuerzo cortante 1 sobre el módulo de corte 1 es igual al esfuerzo cortante 2 sobre el módulo cortante 2. Trabajando un poquito más sería F1 sobre área 1, G1, F2 sobre A2, G2. Como el ejercicio no menciona de que estos pernos o remaches son de distintos materiales, nosotros asumimos de que son iguales. Por ende, esto se elimina y de acá obtenemos una nueva relación que es F1 sobre área 1, F2 sobre área 2. Mi tercera ecuación. ¿Se entiende? Entonces, de 2 y 3 en 1, ¿qué obtengo? Obtengo una relación entre cada una de las fuerzas que actúan sobre el perno en función a P sub I. Esto sería F2, es otra función, que no son iguales, pero están en función a P sub I. Entonces, teniendo esta distribución de la fuerza P sub I en función a cada una de las fuerzas, vamos a tener que proceder a analizar las fallas. Por tanto, análisis de fallas. La primera condición de falla que analizaremos sería falla por corte del remache. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si yo realizo el diagrama de cuerpo libre del remache, ¿cómo sería? Tendría la fuerza F1 actuando en el centro del remache. Si yo veo la posición de F1, tengo esta distribución. ¿Se entiende? En donde solamente tengo la chapa principal y el cubrefunda inferior. Por ende, ¿cuál sería la fuerza que actúa en el cubrefunda inferior? Para que esto tenga equilibrio sería F1. Si yo grafico el esfuerzo cortante que está actuando sobre el perno, sería una constante de valor F1. Por tanto, si yo condiciono la falla al corte del perno 1, sería esfuerzo cortante es igual a F1 sobre área 1. Es decir que
el esfuerzo cortante es 800. F1, que es función ¿de quién? De la presión interna sobre el área 1 que tengo dato. Y 1 al cuadrado sobre 4. Por ende, de aquí obtengo mi primer valor posible para la presión interna, de tal manera a la falla del primer remache. Análogamente, si yo analizo el diagrama de cuerpo libre del remache 2, esto sería remache 1, remache 2. ¿Cómo sería? La fuerza F2 actúa en el centro y como en esta posición tengo cubre junta superior e inferior, tengo actuando dos fuerzas. Como estas deben estar proporcionalmente distribuidas en función al centro, esto es F2 sobre 2, F2 sobre 2. ¿Se entiende? Nuevamente, si grafico la distribución de la fuerza cortante, sería de esta manera. ¿Con qué módulo? Y sería con F2 sobre 2. Aplicando nuevamente la condición de falla al corte, sería esfuerzo cortante 2 es igual a qué valor? Sería a una fuerza, que en este caso es, vamos a llamarle que es genéricamente F sobre el área. ¿Se entiende? Entonces, el esfuerzo cortante para cualquier perno es igual a 800. Ahora, esta fuerza F, ¿a qué sería igual? A la fuerza que está actuando en la sección transversal de ese perno, que en este caso es igual a F sub 2 sobre 2. ¿Y qué área sería? Y sería el área del perno 2, que en este caso es igual a pi por diámetro sub 2 al cuadrado sobre 4. Como F sub 2 también es una función de la presión interna, de aquí obtengo mi segundo valor de la presión interna, de tal manera a que sea la falla del perno 2. ¿Se entiende? Entonces tengo mis dos primeros valores y estoy analizando la falla por corte al remache. La segunda condición de falla sería aplastamiento. ¿Quién sufre el aplastamiento? Si ustedes se fijan, el aplastamiento, voy a graficar nuevamente mi perno 1. Tengo que, esto es F1, por ende, como solamente tengo cubre junta inferior, también esto es F1. Por tanto, ¿quiénes son o cuáles son en este caso las piezas que estaban supeditadas al recibir un aplastamiento? Sería la chapa principal y el cubre juntas. ¿Se entiende? Entonces, si yo amplío esto, o mi chapa principal, sería de esta manera. Esta es la fuerza que está actuando sobre mi perno. Por acción y reacción, F1 está actuando en este sentido. ¿Se entiende?
yo estoy trabajando solamente con la mitad del análisis en este sector. ¿Se entiende? Donde está actuando mi remache 1. Por tanto, ¿qué pieza es esta parte en donde se generan esfuerzos? Ya que al someterlo a la carga F, la chapa principal, al tener como obstáculo al remache, va a sufrir un aplastamiento. Por ende, ¿cuál sería el área de incidencia para el aplastamiento? Fíjense que en este caso sería si yo hago esto una proyección, sería el diámetro del agujero, ¿verdad?, por su profundidad. Entonces, esto sería el área de contacto para el aplastamiento. Por tanto, la condición del aplastamiento debido al remache 1 en la chapa principal ¿a qué sería igual? Sería igual a fuerza sobre área. En este caso, mi sigma de aplastamiento es igual a 1600. ¿Se entiende? La fuerza que en este caso voy a utilizar sería F1, que está en función a quién, a la presión interna. ¿Sobre qué área? Como dijimos, sería el diámetro del orificio, que en este caso está coincidiendo con el remache, sería Φ1 por espesor de quién. Como estoy analizando la chapa principal, sería el espesor de la chapa principal, que es E'. Con esta condición determino mi tercer valor de la presión interna. ¿Se entiende? Mismo análisis debo hacer en el cubre juntas o chapa inferior. Entonces, ¿cuál sería la condición? Sería sigma de aplastamiento no es más que la misma condición, fuerza sobre área. Solamente que en este caso, como son iguales las fuerzas aplicadas tanto en la chapa principal como en el cubre junta inferior, esto es F1, función de presión interna, sobre el área. Lo que difiere en este caso es, tengo el mismo diámetro, pero espesor distinto. ¿Se entiende? Entonces, esto sería mi cuarta condición de la presión interna. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera determino el efecto del aplastamiento debido al remache 1 actuando en la chapa principal y en el cubrejunta inferior. ¿Se entiende? Quito dos valores más. Análogamente, voy a analizar el efecto que genera el aplastamiento debido al remache 2. Por tanto, voy a volver a graficar el diagrama de cuerpo libre, pero esta vez del remache 2. En este caso sería fuerza F2. Como tenemos actuando cubrejunta superior y cubrejunta inferior, esto sería F2 sobre 2, F2 sobre 2. ¿Se entiende? Entonces, esto sería, como les expliqué recién, sería del remache 2. ¿Dónde se ven afectados las chapas en función de los pernos?
se dan cuenta de que tenemos una fuerza distribuida en el cubrejuntas superior, en la chapa principal y en el cubrejuntas inferior. Por tanto, debemos analizarlos en las tres chapas, ¿verdad? Pero veamos qué consecuencia trae eso, ¿verdad? Entonces, analizando el cubrejuntas superior, ¿qué obtengo? Análogamente, yo sé que el aplastamiento en ese punto es igual a ¿qué cosa? A una fuerza sobre área. En este caso, mi sigma de aplastamiento sería 1600 F sub 2 sobre 2 sobre el área de incidencia, que en este caso es, como coincide el orificio con el diámetro del perno, opto por el diámetro del perno, que en este caso es phi sub 2. ¿Por qué espesor? Estoy trabajando en el cubrejuntas superior, su espesor es E. Como la fuerza sub 2 tiene en función a la presión interna, vuelvo a determinar mi presión interna, pero en este caso sería ya un valor número 5. ¿Se entiende? Este mismo análisis correspondería a hacer al cubrejuntas inferior. ¿Por qué? Siempre y cuando el espesor del cubrejuntas inferior sea igual, ¿verdad? Entonces, esto también sería igual al inferior. ¿Se entiende? Por último, sería el análisis en la chapa principal, ¿verdad? En donde, haciendo la condición de sigma de aplastamiento, obtengo que fuerza sobre área no es más que 1600 igual a F sub 2, que es una función de P sub I, sobre el área, pero en este caso sería phi sub 2 por el espesor de la chapa principal, que en este caso es E'. Con esta condición determino mi sexto valor de la presión interna. ¿Se entiende? Entonces, en este procedimiento determinamos a partir del aplastamiento los efectos que generan ambos remaches, ya sea el 1 o el 2, sobre cada una de las chapas. ¿Se entiende? Okay. Por último, tenemos el análisis de ¿qué cosa? El debido a la tracción. ¿Verdad? Entonces, si ustedes se fijan, si yo grafico el cubrejuntas superior, ¿qué obtengo? Yo sé que si grafico una vista superior, ¿qué obtengo? Tengo que están actuando las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando en la cubrejuntas superior? Si no pueden visualizarlo, realicen el diagrama del corte del perno 2. Sería F sub 2, F sub 2 sobre 2, F sub 2 sobre 2. Entonces, en el cubrejuntas superior tengo actuando a la fuerza F sub 2 sobre 2. Lo mismo acá, F sub 2 sobre 2.
si yo hago un diagrama de distribución de esas cargas, serían de esta manera, con módulo F sub 2 sobre 2. Por tanto, si yo utilizo la condición del esfuerzo de tracción, que no es más que sigma es igual a F sobre un área. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, ¿qué F sería? Sería F sub 2 sobre 2 sobre ¿qué área de incidencia? Fíjense que yo estoy analizando esta fuerza en función a qué. En función a qué determinamos esta F sub 2. En función al módulo, que en este caso es D. ¿Se entiende? Entonces esto es D por un espesor. Como estoy analizando el cubrepunta superior, el espesor de la chapa o cubrepunta superior es E. ¿Se entiende? Esto está en función a una presión interna, por ende, acá determinamos el séptimo valor de la presión interna. ¿Se entiende? Ok. En función a eso, si yo analizo mi cubrejuntas inferior, ¿qué obtengo? Obtengo que mi cubrejunta inferior, si grafico, ya tengo dos cargas actuando en mi cubrejunta inferior, que en este caso es, por un lado, tengo actuando a F1 y F sub 2 sobre 2, F sub 2 sobre 2 y F1. Por tanto, si yo hago un diagrama de distribución de esas cargas, serían F1 hasta alcanzar la aplicación de F sub 2 sobre 2, esto se mantiene constante, baja nuevamente hasta que sea F1. Entonces, esto tiene como módulo F sub 1 y esto tiene como módulo F sub 1 más F sub 2 sobre 2. ¿Se entiende? Entonces la condición más crítica es donde tenemos la superposición de las cargas. Por ende, aplicando la condición de tracción sería, genéricamente hablando, F sobre A. En este caso sería 1200. ¿Qué fuerza? Sería en este caso F1 más F sub 2 sobre 2 sobre el área de incidencia de estas fuerzas, que sería el módulo, en este caso D, por un espesor, en este caso el espesor del cubrejuntas inferior, que no es más que E. Como F1 y F2 están en función a una presión interna, determino el octavo valor de la presión interna. ¿Se entiende? Entonces, a partir de eso, yo determino el efecto de la tracción en cada una de las chapas. ¿Se entiende? Por último, me queda analizar ¿qué cosa? Me queda analizar chapa principal. Entonces, ¿qué tengo en la chapa principal? Tengo la fuerza F, ¿se acuerdan? Que en donde actuaba F1 y F sub 2. Por ende, si yo hago un diagrama
de la distribución de la carga, esto sería F1 hasta la actuación de superposición con F sub 2. Es decir, F1, y esto sería F1 más F2, que no era más que igual a F. Aplicando nuevamente la condición de falla a la tracción, es F sobre área. 1200 F1 más F sub 2 sobre área, que en este caso es el diámetro, perdón, esto sería el módulo repetitivo por el espesor de la chapa principal, que es E'. Como hay una condición en donde F1 y F2 son funciones de peso y determino la presión interna número 10. ¿Se entiende? Entonces, entre las 10 posibilidades de valores que pueda tener la presión interna, ¿con cuál me quedo? Con la menor, ya que debe cumplir en el que todo estén en rango y no estén fallando las piezas. Con esto terminamos el ejercicio de remaches con carga centrada.